paciente tosedor crónico, ¿qué tengo que pensar? Ah, ya, de repente es fumador, o de repente tiene una infección crónica de las vías aéreas, o una obstrucción crónica de las vías aéreas, ¿como qué? Como el asma. Entonces, los pacientes asmáticos son tosedores crónicos. Los pacientes que tienen otra enfermedad pulmonar obstructiva crónica son tosedores crónicos. No es una tos aguda. Y todos los datos, chicos, que les den de los síntomas sirven. Siempre. Ustedes ya habrán visto el Alicia Fredrusa de semiología, ¿no? El momento de la aparición, la localización, si es dolor, el grado de dolor, los síntomas asociados, todo sirve. Por eso siempre en semiología se dice que hay que agotar los síntomas. O sea, cualquier dato que se te ocurra pedir de un síntoma, pídelo. Señora, ¿cuánto tiempo tiene la tos? ¿Su tos tenía o no expectoración? Además de la tos, ¿le dolía en algún otro lado? Con la tos, ¿tenía fiebre? ¿Hay algún otro familiar en su casa que tenga tos? Y así. Otro tosedor crónico son los que tienen TBC, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, un tumor en las vías aéreas, tos en la persona. Todo lo que esté ocupando un espacio en las vías aéreas me va a generar tos. Una irritación por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué me generaría tos un reflujo gastroesofágico? Ustedes pensarán, el reflujo del estómago, o sea, el ácido del estómago, no se va solo al esófago. Recuerden que más arriba del esófago, ¿quién está? La faringe. Y la faringe laringea, ¿con quién está conectada por delante? Con la laringe, ¿cierto? Y por debajo de la laringe está la tráquea. Entonces, si un paciente tiene un reflujo gastroesofágico severo, el reflujo sube todo el esófago, llega a la faringe y de ahí a la laringe. Y eso le va a generar también tos. Cuando vean el tema en el reflujo gastroesofágico, van a ver que un síntoma es la tos. Una neumonía, una rinitis, el asma, como les decía, algún químico irritante que haya ingresado a las vías aéreas, como verán, todo lo que esté en las vías aéreas y que yo lo quiera expulsar. Si el aire está muy caliente, si el aire está muy frío, si... A mí, por ejemplo, me da tos cuando cocinan en mi casa con pimentón. Y es irritante, ¿cierto? Y va a las vías aéreas, ¿no? Uno lo huele. ¿Cuáles son las complicaciones de la tos? Ya, aquí está. Una complicación de la tos en los pacientes que tienen tuberculosis es la hemoptisis. ¿Por qué? Porque un tosedor crónico, como es un paciente que tiene tuberculosis, pues desgarra la mucosa de los bronquios, de las vías aéreas. Porque imagínense la persona tosiendo y tosiendo cada rato. ¿Qué implicaba toser? Que la presión dentro del tórax, por cierre de la glotis, esté muy aumentada. Entonces, esa presión al salir por las vías aéreas, imagínense esto crónicamente, de manera interdiaria y por muchos años en el paciente. Entonces, genera lesión. Por eso es que en los pacientes tuberculosos puede llegar a producir hemoptisis. Luego están las fracturas costales, sobre todo si la tos es pues muy tosca. También se habla del síncope tusígeno, la verdad esto es raro, lo he visto en los libros, por eso lo tengo anotado acá, pero nunca lo he visto en los hospitales. Bueno, también no es que haya ido a ver muchos casos, solo 3 años, pero no se ve. Ya. Entonces, acá les voy a mostrar algunos datos así, algunas perlas clínicas acerca de la tos. ¿Qué pasa si yo veo a mi paciente con una tos aguda? ¿En qué debo pensar? Pues un proceso agudo, ¿cómo qué? Como una infección. Ya les estoy dando lo que les va a resolver los casos clínicos que les presente. ¿Qué pasa si tengo un paciente con tos subaguda? Después de que ha tenido la infección, o sea, postinfecciosa, el paciente se queda con rezagos de la irritación, ¿no? De la inflamación que se genera en las vías aéreas. Entonces todavía tiene ese reflejo. ¿Qué me genera tos crónica? Como les decía, el tabaquismo, un cáncer de pulmón, todas las patologías o todas las condiciones crónicas, en este caso sería un hábito de muchos años,
me generan tos crónica. El reflujo gastroesofágico no es algo de un día. Para tener reflujo, pues hay que tener malos hábitos alimenticios meses, ¿ok? Luego está la tos crónica, pero con flema. Si ya tengo una tos crónica con flema, ya, esa es una infección crónica, ¿no? Acá solo tos crónica, sin flema, ya, solo una irritación. Pero con flema, infección. ¿Qué es la flema? La flema es la expectoración. ¿Y qué es flema? ¿A qué se le llama flema? A una expectoración de color amarillenta. ¿Por qué la flema es una expectoración de color amarillenta? Porque recuerden que así como cuando uno se hace una herida que se infecta y sale pus, o por ejemplo cuando uno tiene un granito en la cara, un granito blanco y sale pus, eso es por una infección, chicos. El acné es una infección. Tenemos normalmente bacterias aquí en los vellitos de la piel, tenemos bacterias, pero resulta que, no sé, por ejemplo, por ponernos mucho maquillaje a veces, se taponan esos poros. Entonces, al taponar esos poros, esas bacterias que normalmente están en esos poros, deberían salir, pero se quedan ahí y generan una infección. También hay otros factores asociados, pero ahorita no recuerdo, solo recuerdo el tema del maquillaje. Y como les decía, si hay pus, hay infección. ¿Qué es la pus? La pus es un conjunto de neutrófilos muertos, macrófagos muertos, bacterias muertas. ¿Quién mató las bacterias? Los neutrófilos y los macrófagos que ahí llegaron. O sea, una reacción inflamatoria contra una infección, contra una bacteria, me genera ese conjunto de líquidos, células muertas, que se le llama pus, y se ve amarillo. Entonces, cuando tú veas una expectoración de color amarillenta, ya ha tenido una infección en sus vías aéreas. Y ahí deben descartar TBC pulmonar. Se menciona que hay tipos de presentación de tos, o sea, algo así como el dolor. Si se acuerdan ustedes la semiología del dolor, no había un dolor punzante, había un dolor compresivo, tipo compresivo, dolor tipo cólico, dolor tipo ardor, quemazón. Ya, igual acá, tos tipo, de acuerdo a cómo se presenta. Por ejemplo, está la tos espasmódica, son como espasmos. Un espasmo es una contracción muscular repentina. Entonces, espasmódica quiere decir ataques, espasmos de tos, ¿no? Repentino. Convulsiva, como convulsiones, que son varias, y son, como menciona acá, violentas, o sea, toscas, se les conoce como convulsiva. Golpes de tos, violentos, sofocantes. Luego, la tos apagada es una tos débil y frecuentemente obviamente en ancianos. ¿Por qué creen? Porque ya la caja torácica, los músculos, no tienen la misma fuerza para expulsar esa gran presión intratorácica, ¿no? Como dice acá, por parecia de la musculatura respiratoria, como en la poliomielitis, que ustedes tendrán de repente familiares de aquella época en el Perú en la que se dieron muchos casos de poliomielitis. Luego está la tos acoplada o quintosa. Eso quiere decir que hay como un ritmo en la tos, como dice acá, series de golpes, ¿no? 3 o más. Inmediatamente, ¿no? Como 3 golpes y paro. 3 golpes de tos y paro, ¿no? Acoplados. Por eso dice acoplado, quintosa. Luego está la tos contenida. Es aquella que uno se contiene y que es dolorosa, como menciona acá. ¿En qué momento ocurre la tos? Es muy importante porque si ocurre en la noche, eso te indica que la humedad es lo que está generando la tos. O por ejemplo, si ocurre en pacientes jóvenes, en niños, en quienes es más frecuente el asma, ya, este es un niño que tiene asma nocturna, ¿no? Y además de la tos, tiene disnea, bueno, ya sé que es un asma nocturna. Ya, y acá les decía, ¿no? ¿Qué pasaba con insuficiencia cardíaca? Cuando se echaba, disnea paroxística nocturna, ¿no? Se echaba y toda la sangre regresaba porque el corazón no funciona. Pero además de la disnea, si hay sensación de falta de aire y el líquido se está acumulando en mis vías aéreas, en mis alvéolos,
¿qué voy a tener yo? Que expulsar ese líquido de ese edema, ¿cierto? De ese edema pulmonar. Entonces, ¿cómo lo expulso? Tos, tos cardíaca. ¿Y cuándo ocurre? Principalmente en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche dormimos. Entonces, cuando un paciente se echa, tiene tos. Bueno, luego está la tos de esfuerzo que menciona acá para expulsar alimentos o cuerpos extraños. Con la alimentación, esto se refiere a, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que no está acá. Pero en el reflujo gastroesofágico, si la persona tiene reflujo cada vez que consume un alimento, obviamente cuando consume también va a tener la tos, no va a querer expulsar ese reflujo que está yendo hacia las vías aéreas. Y luego está de acuerdo a los síntomas asociados. ¿No? Si tiene sibilancias, o sea, su bronquio silba, porque el bronquio está todo chiquitito, tos más sibilancias, eso es asma. O un tumor. Recuerden que la sibilancia es como un silbido. Cuando el bronquio está así, no cerradito, bonito, no va a silbar nada porque todo el aire pasa normal, sin problema. Pero si está obstruido el bronquio, pues lo poco de aire que pase va a generar ahí como es un hilito, como quien dice, un hilo de aire, va a generar también un sonido muy agudo, un silbido. Entonces, tumores que crezcan dentro del bronquio, endobronquiales, asma o una compresión de un bronquio que lo esté haciendo más chiquito, silbido. Hemoptisis también se puede producir cuando hay cáncer, porque el cáncer suele sangrar. ¿Por qué un cáncer suele sangrar? Porque los cánceres, como son células horrorosas, células malignas que están proliferando mucho, pues quieren también todos los nutrientes del cuerpo. Por eso es que un paciente con cáncer adelgaza, porque todos los nutrientes de su cuerpo no se están yendo hacia cerebro, órganos importantes, sino todo se está yendo hacia el tumor, para nutrirse el tumor y para seguir creciendo como un monstruo. Por eso es que el carcinoma tiene muchos vasitos sanguíneos alrededor que lo nutren, pero estos vasitos sanguíneos en realidad no están bien formados. Su pared, su endotelio es más delgado. Por ese motivo es que son susceptibles a romperse y sangrar. Por eso un cáncer de colon frecuentemente sangra. Un cáncer pulmonar frecuentemente sangra y así. Hemoptisis por cáncer broncogénico, o sea, en el bronquio. Luego está TBC, que me genera una hemoptisis por la tos crónica que presenta el paciente con TBC. Y luego está TEP, que quiere decir tromboembolismo pulmonar. ¿Qué pasa si además de la tos tiene vómica o broncorrea? Vómica o broncorrea quiere decir una secreción profusa de los bronquios. Y esto entonces se va a producir cuando hay una acumulación de pus en el pulmón, o sea, un absceso. Luego está según enfermedades. Por ejemplo, esta que les decía, ¿no? Tos vómica, que por ejemplo se produce en la hidatidiosis pulmonar por equinococos granulosos. Hidatidiosis pulmonar produce, como ven acá, un quiste, ¿no? Se le llama quiste porque tiene una laminita, una pared fina. Y dentro de todo este quiste hidatídico, pues hay muchas secreciones. Cuando este quiste tiene contacto con las vías aéreas, pues estas secreciones van a las vías aéreas. O sea, la secreción del quiste hidatídico la voy a expulsar mediante la tos. ¿Y cómo se llama esa secreción profusa? Se le llama vómica. Como dice acá, ¿no? Tose, bota mucha flema. Y es una secreción transparente salada, que se saborea como si fuese arena, como menciona acá. Luego está la tos perruna o croup o ronca, que se ve muy, muy frecuente en los bebitos. Cuando lleven pediatría lo van a escuchar. Es como el quejido de un perro, como dice acá. Luego está la tos ferina, que es una tos convulsiva por infección de Bordetella pertussis. Es convulsiva, como paroxística, perdón. Son espasmos, ¿no? Como mencioné ahí. Tos emetizante. Émesis quiere decir vómito. Entonces, tos emetizante es básicamente una tos que va acompañada de vómitos. Por ejemplo, tosferina, tos coqueluche. Coqueluche es esta, ¿no? La que les mencioné acá. Por Bordetella pertussis.
Corynebacter bifideriae, y bueno, de Telapertus aquí ya estaría repitiendo. Como les decía, hay dos tipos de tos según la presencia de esputo. También se le llama, a este esputo se le llama productividad o se le llama expectoración. Es lo mismo. Y es básicamente secreción. Si es tos seca, no tiene secreción. O sea, no produce secreción, o sea, no productiva. ¿Qué me produce una tos no productiva? Un tumor, una compresión extrínseca simplemente. En cambio, ¿qué me produce una tos productiva o una tos que tiene secreción? O sea, que es húmeda porque tiene ahí líquido secreción. Expectoración, una infección, ¿no? Una neumonía, TBC, un colapso bronquial, una bronquiectasia. Bien. La expectoración, como menciono acá, tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, la expectoración puede ser serosa en el caso de un carcinoma, puede ser mucosa en el caso de una infección, bronquitis, laringitis, sinusitis, asmática, o puede ser con pus o mucosa con pus. Y eso, obviamente, si veo pus, ¿qué quiere decir? Una batalla entre mi sistema inmune y las bacterias. O sea, se produjo una inflamación. ¿De qué color es la expectoración producida por infección? Amarillo, incluso puede llegar a ser verdoso. Es opaco, no es un esputo transparente. Bien, y aquí están los diferentes tipos de color. Incoloro o coloide es básicamente límpido, casi transparente. Espumoso o rosado, en lavado de carne, es por el edema del pulmón. Pasa que cuando el alveolo, cuando la sangre regresa por las venas, porque no puede pasar por el corazón y se va hacia los pulmones, pues toda esa sangre que pasaba salía hacia los alveolos, ¿cierto? Entonces había líquido en alveolos. Y ese es el edema agudo de pulmón en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, porque no funciona el corazón y toda la sangre regresa. Pero al mismo tiempo que sale el líquido, también pueden salir eritrocitos. Y como salen eritrocitos, se combinan con el líquido, con el edema. ¿Qué va a pasar con este conjunto? Pues lo voy a eliminar a través de la tos. Entonces, al eliminar este conjunto de eritrocitos más líquido, se va a ver una expectoración rosada asalmonada o en lavado de carne, ¿no? ¿Por qué lavado de carne? Porque es como si lavases la carne con agua y el agua cambia de color, ¿no? Adquiere un color rosado, como dice acá, ¿no? Del músculo, de la carne. Por eso es que se produce este color. Espumoso también se puede producir. La espuma se produce más cuando hay proteínas. Luego está perlado, eso se produce en las crisis asmáticas. Ya lo van a ver más adelante, supongo. En el asma clásica se producen los cristales de Leyden, que son básicamente productos de la proteína básica mayor de los eosinófilos, ¿no? Es por una reacción inflamatoria. Es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el esputo es negro? Eso fijo es en un paciente minero, ¿no? Por la toxicidad que genera y por el color que va a adquirir, ¿no? Amarillo verdoso, ya saben que es pus, ya saben que eso indica neumonía, una colección de pus, un absceso pulmonar, infeccioso, bronquiectasia, bronquitis. Y luego está el gerumbroso, que es básicamente una expectoración con pus, pero además con sangre. Y eso cuando se ve en una neumonía por neumococo. Y aquí lo pueden ver. Espumosa, pus y restos de sangre. ¿Cómo sé que son restos de sangre? Porque se ve rojizo. Ahora, sanguinolento es diferente. Sanguinolento es rojo. Cuando yo veo en rojo, per se, hemoptisis, cáncer. Se menciona siempre en los libros de semiología, muchas características más. Si sus doctores son ya mayores, yo recomiendo que estas características se las aprendan porque sí o sí les van a preguntar porque sus doctores han aprendido con ellas. Entonces las saben, las manejan y eso también quieren que sus alumnos aprendan. Entonces, el olor a caucho, acuérdense, caucho con K, es de Klebsiella. Este es típico de libros. La verdad que
Nunca lo hemos visto, creo. Pero los doctores que han aprendido, ¿no?, con los libros